Buenos días para todos. Bueno, bienvenidos a la conferencia ¿Cómo impacta a las empresas la reforma tributaria 2024? Generalidades y principios y principales cambios, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM con el apoyo del Dr. William Alexander Rodríguez, quien nos acompaña el día de hoy y nos brindará una breve presentación de su perfil profesional y nos guiará durante esta charla. Recuerden que en el chat pueden ir registrando sus dudas, comentarios, preguntas para exponerlas al final de la conferencia al Dr. Will. Bueno, antes de dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy, nos complace invitarlos a aprovechar uno de los beneficios exclusivos que ASIEM ofrece a sus afiliados y es nuestra plataforma SIL, es nuestro centro de información laboral. Este espacio proporciona una valiosa conexión entre empresas y los miembros de ASIEM, permitiéndoles publicar ofertas de empleo y explorar oportunidades laborales en el campo de la ingeniería a nivel nacional e internacional. Si ustedes desean obtener más información acerca de este servicio que los ofrece ASIEM, pueden como tal visitar nuestro portal web www.acien.org, dirigirse a la sección Servicios al Ingeniero y hacer clic en el botón Centro de Información Laboral. Bueno, también queremos como tal contarles sobre un nuevo servicio que ASIEM tiene, que es nuestro nuevo coworking. Es un espacio exclusivo para todos nuestros ingenieros afiliados que ahora podrán disfrutar, donde podrán desarrollar actividades académicas, laborales, profesionales y de negocios. Aquí podrán encontrar un espacio muy cómodo, una zona de descanso con diferentes áreas para poder organizar como tal todo este tipo de actividades. Bueno, en este momento quiero invitarlos a compartir el enlace de esta conferencia con todos sus amigos, conocidos que estén interesados en participar para que se puedan conectar en este mismo instante. Acabo de enviarlo al chat. Entonces, en este momento, sin más preámbulos, vamos a darle como tal el paso al doctor William Rodríguez para que nos pueda como tal brindar una presentación breve de su perfil profesional y continuar con nuestra conferencia del día de hoy. Adelante, doctor William. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos los asistentes a esta conferencia. Bueno, yo me presento, soy William Alexander Rodríguez Varela, soy abogado, especialista en Derecho Administrativo, también soy administrador de empresas y tengo una especialización en desarrollo de las comunidades. Desde mi parte laboral como abogado, siempre me he desarrollado en entidades estatales y en el litigio, en la parte privada e independiente. Ya, sería la presentación. Bueno, entonces vamos a proseguir con la presentación. Hoy vamos a ver cómo impacta la reforma tributaria a las empresas desde el punto de en generalidades, y también vamos a hacer unos acercamientos a lo que tiene que ver con el contrato estatal. Entonces, bueno, desde el punto de la reforma tributaria, esta reforma tributaria es la ley 2277 del 2022, ¿sí? Esta norma fue expedida el 13 de diciembre del 2022 y ese mismo día entró en vigencia y es la que nos está rigiendo desde ese momento hasta la fecha, ¿sí? El propósito de esta reforma es apoyar el gasto social, ¿sí?
el Estado, una de las principales formas que tiene para sustentar y apoyar sus sus reformas laborales, sus reformas de salud, son el recaudo de impuestos, la reforma tributaria. Por eso es que se dice que esta ley apoya el gasto social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este gasto social ayuda a la igualdad y a la justicia social, porque hace que el Estado es el único que puede colocar dinero a circular sin generar inflación, sin generar mayores costos de vida. Entonces, es muy importante que el Estado siempre haga gastos y estos gastos tienen que estar sustentados con las reformas tributarias. Entonces, esta reforma tributaria pues ayuda a esa equidad y a esa progresividad que tienen las leyes y las leyes estatales, las leyes sociales, porque esa progresividad es la que nos los permite durar en el tiempo, porque tienen un sustento económico. Eh, tiene un principal aspecto en la tributación, y es que es uno de los pilares fundamentales de la tributación en Colombia, y es que a los sujetos con mayor capacidad es contributiva. Ellos aportan más para los sujetos de menos recursos. ¿eh? Esto robustece o ayuda al ingreso del Estado, y el Estado hace esas cosas, esas acciones, ¿sí? Para que esa tributación no se vaya por otros lados, ¿sí? Por ejemplo, ellos usan lo que es luchan contra la evasión, contra la evasión de impuestos, el abuso, la elusión. ¿sí? Entonces, así es que ellos apoyan, por ejemplo, en muchos casos, la salud pública, el medio ambiente, las transferencias a los municipios, bueno, todo lo que ayuda a la justicia social. Ya, listo. Entonces, esta norma nos ayuda mucho, nos explica las cuestiones de los beneficios tributarios que nosotros podemos tener al ser empresarios, al tributar al Estado, todos esos beneficios que nosotros podemos acceder, ¿sí? Para lograr que una disminución en esa obligación tributaria, ¿sí? Porque también como contempla las sanciones, como contempla los incrementos, también contempla unos alivios tributarios, ¿sí? Que nos ayudan a que por pronto pago, ¿sí? Por declaración podamos acceder a unos beneficios muy interesantes. Entonces, las personas que están programadas, las personas que están organizadas, y antes de que se cumpla sus fechas límites que vamos a ver más adelante, pueden hacer esos pagos, y por pronto pago, pues van a recibir unos beneficios tributarios. ¿sí? Estos recaudos son muy importantes porque es que dan un beneficio social muy importante, que la creación de empleos, ¿sí? Apoyos a economías solidarias, a economías de madres cabezas de familia, a economías emergentes. ¿sí? También a través de esta tributación apoyamos el proceso tecnológico. Muchas de las personas dicen, no, pero es que en Colombia no hay desarrollo tecnológico. Sí, pero es que para que haya desarrollo tecnológico hay que pagar impuestos, hay que evitar la evasión, hay que evitar unos fraudes tributarios. Entonces, al nosotros cumplir nuestras obligaciones, apoyamos ese progreso tecnológico del país. ¿sí? También a través de esta tributación, protección y la conservación al medio ambiente, que es la que se hace a través del dinero. O sea, todas estas protecciones, todas estas conservaciones, todos estos proyectos sociales se hacen es a través de dinero. Y esta es la forma como ellos tienen para recoger sus dineros para apoyar sus programas. ¿sí? El impuesto, bueno, empecemos a hablar. La ley 2277 nos empieza a hablar sobre el impuesto de renta. ¿sí? Sobre todo el impuesto de renta a personas naturales.
nosotros como, digamos, desde mi oficina, nosotros trabajamos mucho lo que tiene que ver el contrato estatal, ¿sí? Entonces, esas personas naturales que, que suscriben contratos con el Estado, ¿sí? Tienen una renta exenta del 25% de los pagos laborales, ¿sí? En este caso se mantuvo exactamente igual del 25%, del 25%. Sin embargo, sí, lo que sí fue el beneficio fue que redujo el tope máximo, ¿sí? De 2.880 VTs a 790. Esto es un alivio muy importante porque antes el mínimo usted tenía que tributar sobre 2.800 VTs. Ahora puede bajar a 790 VT como prestación de servicios. Entonces, ese, esas personas naturales que suscriben contratos, que reciben ingresos como personas naturales, que están registrados como personas naturales, tienen esta renta exenta. ¿Sí? Ya con relación a las personas jurídicas, ¿sí? Más adelante vamos a ver consorcios, uniones temporales, empresas, sí mantuvo el 35% a las empresas de sociedades nacionales. ¿Sí? Bueno, los impuestos a los dividendos de los contratistas que licitan como personas naturales que hayan percibido ingresos por concepto podrán descontar de su impuesto de renta el 19% de la renta líquida. ¿Sí? Aquí tenemos que, ahorita vamos a revisar lo que es la renta líquida y lo que es la renta neta. Es muy importante que nosotros tengamos muy en claro eso, ¿sí? Porque de todos modos, pues sí hay una gran diferencia. Entonces, muchos de ustedes tienden a confundir la renta neta con la renta líquida. ¿Sí? Bueno, esto se hará durante el periodo fiscal, ¿sí? Y este descuento se aplicará sobre dividendos que superen los 1.090 VTs, ¿sí? La renta líquida cedular, que es la que contempla la norma, o sea, ella la define así, ¿sí? Cuenta con los siguientes ingresos. Ella ya los clasifica. ¿Mm? Los dividendos de sociedades por acciones, participaciones, ¿sí? Y distribuciones de sociedades extranjeras. Estos son los ingresos que ellos marcan con los impuestos, ¿sí? Acá todos los que, por ejemplo, en Hacienda se trabaja mucho lo que es el contrato de obra pública. Entonces, el contrato de obra pública se les aplica esos impuestos, se le aplica esos impuestos en los dividendos, se le aplica esos impuestos de acuerdo a las retenciones que le haga el ente estatal. ¿Mm? Y todo esto ya lo contempla, entonces ya sabemos que siempre nos van a hacer el descuento, ¿sí? Entonces, vamos al impuesto al patrimonio, ¿sí? La ley 2277 ya lo estableció como un impuesto permanente, ¿sí? Y es muy seguro que eso ya se vaya a quedar así, ¿sí? Y marca, y es muy importante para esta norma, el sujeto pasivo, el sujeto activo y los hechos generadores de impuestos, ¿sí? Entonces, vamos a determinar que el sujeto pasivo, ¿sí? Del impuesto de renta son las personas naturales contribuyentes, personas naturales que no residan en Colombia, pero que tengan patrimonio en Colombia. Usted puede no residir en Colombia, pero usted tiene patrimonio en Colombia, tiene que tributar en Colombia, ¿sí? Las sucesiones líquidas y aquellas sociedades no residentes con activos distintos, acciones, cuentas por cobrar, inversiones de portafolio, activos sólidos, todos esos ya son sujetos pasivos del impuesto de renta y los van a marcar como susceptibles de pagos, ¿sí? El hecho generador, ¿cuál es? La posesión de un patrimonio, ¿sí? Que es igual o superior a 72.000 VTs, ¿sí? Esto se actualiza al 1 de enero de cada año y es la fecha donde el impuesto toma la medida, es el 1 de enero de cada año, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que entre unos alivios está que las primeras 12.000 VTs están excluidas del impuesto patrimonial. Entonces, a ustedes escogen en su declaración
y le sacan todo el total de sus VT, ¿sí? Y les descuentan las 12.000 que están incluidas del impuesto del patrimonio. Entonces, eso ya es a nivel de contador, pero es interesante, es un alivio, son 12.000 VTs que ya están, ya están excluidos, ¿sí? Pero también la norma contempla esa lucha contra la evasión, ¿sí? El estatuto modificó el estatuto tributario, ¿sí? Y modificó la disposición sobre el intercambio de información fiscal, ¿sí? A través o sea, en este momento ya está regulado todo ese intercambio de información, ¿sí? Porque antes el único intercambio que se hacía de información era la DIAN con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Ya en este momento absolutamente todas las empresas están alimentando las bases de datos de la DIAN. Entonces ya el Ministerio de Salud, el Departamento de Planificación, la UGPP, todas las administraciones departamentales y municipales tienen, tienen que reportar todas esas informaciones. Entonces, todos nosotros ya estamos registrados y ya estamos marcados y ya tenemos unos parámetros y unos estándares que ellos nos sacan, unos promedios. Por eso cuando se nos incrementa nuestro capital o cuando nosotros queremos eludir, pues ellos ya tienen esa medida de nosotros y se hace más complicado porque todo eso es la lucha contra la evasión. También esta norma robusteció el Código Penal y los delitos tributarios, ¿sí? Entonces, aquí podemos encontrar 4 diferencias al tipo penal, ¿sí? Entonces, bueno, omisiones de activos, inclusión de pasivos inexistentes, elusión. ¿Mm? Entonces, pero aquí tenemos también tenemos unos beneficios, ¿sí? Porque disminuye el monto sobre los cuales se comete el delito. ¿Mm? Digamos que no, perdón, no es beneficio, es ampliación de la norma, se llama esto. Esto es para que estos delitos, entre los delitos de menor cuantía, estén cobijados por la norma, ¿sí? De ahora en adelante, cuando una persona omita activos, declare menor valor y finja pasivos, ¿sí? Por el valor de 1.000 salarios mínimos, ya tiene una sanción, 48 a 120 meses. ¿Sí? Entonces, y fuera de eso, tenemos multa. Este es un delito que contempla tanto prisión como multa. Entonces, entonces si ustedes están decidiendo, ¿sí? Que van a omitir activos, que van a fingir pasivos y todas esas cosas, tienen que tener en cuenta que ya la norma los está rastreando y ustedes ya están en un sistema de la DIAN, donde absolutamente todas sus transacciones están registradas y ya saben en qué momento tienen alteraciones de capital de forma imprevista. Entonces, es muy difícil que eludir esas cosas y fuera de eso ya sabemos que estamos cometiendo tanto delitos fiscales, administrativos, penales, ¿sí? Y resulta y pasa que el activo del delito es la DIAN, ¿sí? Entonces, sin ningún problema, la DIAN solicita que se inicie el proceso penal por evasión de impuestos, ¿sí? Por defraudación, por evasión tributaria, ¿sí? Y aquí ya podemos ver digamos que estos ya fueron disminuidos, pero siguen teniendo. Son 100 salarios, de 100 salarios a 2.500, ¿sí? O sea que aquí nosotros ya vamos prácticamente que la pena mínima, ¿sí? Son de 130 millones. Ahí tenemos nosotros que mirar si realmente vale la pena intentar eso o no, ¿sí? Aquí, bueno, vamos a empezar a hablar sobre las personas jurídicas. Ya no vamos a hablar como prestaciones de servicios, como personas naturales, sino ya vamos a empezar a hablar como personas jurídicas, tanto independiente de la persona jurídica como consorcios y uniones temporales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos generan personalidad jurídica, entonces ya son catalogados como personas jurídicas, independientemente de que cada uno tenga su persona jurídica aparte, pero ellos ya generan una
una persona jurídica aparte que es la que los incluye, ¿sí? Entonces, es aplicable tanto a las sociedades nacionales como a las asimiladas, como a los establecimientos permanentes en el interior que desarrollen actividad en Colombia, ¿sí? Las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país. ¿Por qué no es importante la residencia en el país? Porque lo importante es dónde desarrolla su actividad económica. Entonces, usted puede estar en otro país, tener su sede en otro país, pero el hecho de que esté desarrollando su actividad económica lo hace tributar acá en Colombia, ¿sí? Entonces, y están obligados a presentar su declaración de renta, ¿sí? Entonces, y están exactamente igual al 35% de esas ganancias derivadas de los contratos estatales o de los contratos que suscriban por aparte. Entonces aquí vamos a ver la otra parte del impuesto y es el hecho generador, ¿sí? El hecho generador es la posesión del patrimonio. Desde que usted tenga patrimonio a su nombre, ese es el hecho generador. Y fuera de eso, el incremento de su patrimonio también, porque ellos toman el patrimonio general que usted tenga al momento de tasar el tributo. ¿Mm? Entonces, eh, eh, tenemos que tener en cuenta que eso ellos es equivalente al patrimonio líquido, ¿sí? Tomado del total del patrimonio bruto del contribuyente, ¿sí? Menos las deudas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el momento en que ustedes vengan a evaluar su patrimonio, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que hay que descontar las deudas. Mire, estas son cómo se ha comportado la VT en los últimos 4 años en el país, cómo se ha incrementado, porque todas las reformas tributarias siempre se basan en VTs, ¿sí? Para el 2024, que es la que nos está rigiendo, que se aprobó el 28 de noviembre del 2023, el valor de la VT está en 47.065. Esa es. Y ustedes lo pueden encontrar a través de la resolución 187. ¿Mm? Por favor, fechas importantes para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Impuesto predial en Bogotá, 26 de abril con descuento. Todo lo que ustedes puedan organizarse y trabajar con descuento les va a ayudar a su patrimonio, les va a ayudar una buena planeación estratégica de sus impuestos, les va a dar unos beneficios económicos interesantes. Porque, mire, por ejemplo, el impuesto predial en Bogotá, si usted lo paga antes del 26 de abril, tiene descuento, ¿sí? Usted tiene que tener en cuenta que tienen fecha de presentación de exógena el 8 de mayo, ¿sí? Que el impuesto a patrimonio es en mayo 10, el impuesto a vehículos en mayo 24, en Hacienda que se trabaja tanto, los ingenieros y todos los contratos de obra pública, todos tienen vehículos. Estos descuentos les va a generar unos activos interesantes si ustedes se logran programar. La declaración de renta desde agosto 12, ¿sí? Y la declaración de activos en el exterior también desde agosto 12. Entonces, empecemos a hablar un poquito de la declaración de renta, ¿sí? Debe presentarse en el segundo semestre del 2024, ¿sí? Entonces, dame un segundo. Entonces, ¿qué? Introdujo unas reformas que muy importante porque amplió el campo de acción del impuesto predial, ¿sí? Entonces, y desde ahí ya empezó a generar lo que se llama el impuesto al patrimonio, ¿sí? Que ya habíamos dicho que había empezado, que de manera permanente ya quedó desde el 2022. Entonces, por esta declaración debe ser presentada antes del 1 de enero, ¿sí? Y, eh, y considerar la totalidad de sus bienes menos las deudas,
Perdón, unos segundos ya. Entonces, la presentación de la declaración uno de los beneficios que ha generado esta reforma tributaria es la capacidad de poder usted financiar sus impuestos, de poder pagar un 50% de inicio, ¿sí? Y poder dividir en 2 cuotas el resto del impuesto al patrimonio, ¿sí? Entonces, el pago del primer 50%, ¿sí? Se hará el 10 de mayo, ¿sí? Podrá usted hacerlo a más tardar el 10 de mayo, ¿sí? Y el segundo pago, ¿sí? Lo podrá hacer el 13 de septiembre. Tiene que tener en cuenta que ellos la DIAN trabaja una situación como un pico y placa de acuerdo a su último número del NIT. Entonces, pueden financiar porque eso está dentro de la reforma tributaria y esto afecta a las empresas de forma positiva porque les va a permitir a ustedes tener un apalancamiento financiero bien interesante para poder pagar ustedes sus impuestos y estar al día, ¿sí? También poder presentar su exógena, ¿sí? A través de medios magnéticos, ¿sí? Entonces, este reporte debe ser presentado por las personas que al 2022 o 2023 tuvieron ingresos brutos de al menos 500 millones de pesos. Aquí estamos hablando de ingresos brutos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no aplica lo mismo la vez pasada, lo que aplicaba en lo que estábamos hablando adentro, ¿sí? Los ingresos brutos son todos los que recibió durante la vigencia fiscal, ¿sí? Y además también incluye los que percibieron en el 2023 de al menos 100 millones de pesos por rentas de capital. Entonces ahí ustedes tienen que presentar sus exógenas, ¿sí? También es importante que determinar si cumplen la primera condición de los 500 millones de pesos, debe incluirse eventualmente ventas de bienes, ¿sí? Entonces, ahí es importante que su contador les empiece a trabajar esas normas para que ustedes no vayan a incurrir en algún tipo de evasión y lo que eran 10 millones de pesos de impuestos se les convierta en 50 o en 60, ¿sí? Por ejemplo, una persona que haya vendido un inmueble y el precio de venta no se lo sume a los ingresos, la utilidad no se lo sume a ingresos, ya entra dentro de la sanción. Y entonces se genera una evasión de impuestos. Mire, esta es la base gravable del impuesto al patrimonio, ¿sí? Es muy sencilla la ecuación. Valor del patrimonio bruto, el patrimonio bruto es el completo, ¿sí? Menos las deudas de la misma vigencia, ¿sí? Entonces, aquí esto lo encuentran en el estatuto tributario. Todo está dentro del estatuto tributario. Es importante que ustedes lo adquieran. Y con relación a la contratación estatal frente al impuesto sobre las rentas, entonces las partes contratantes tenemos las entidades estatales, los contratistas, consorcios y uniones temporales. Ahí es donde entre los contratistas y los consorcios y unidades temporales es donde ustedes entran a la base gravable. Entonces, ¿cómo se calcula la retención en la fuente para el próximo año? ¿Sí? Entonces, el 383 del Estatuto Tributario nos da y nos responde esa pregunta, ¿sí? Porque la retención en la fuente aplica para bases gravables iguales o superiores a 95 VTs, lo que equivale a 4.471.000. Entonces, ustedes que son ingenieros tienden a superar estos montos muy fáciles, porque sus prestaciones de servicio son grandes, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que esta medida de valor tuvo un aumento, ¿sí? Entonces pasaron de 42.412 pesos, que era la VT, a 47.000. Entonces, esa actualización tienen que tenerla en cuenta para ustedes hacer sus declaraciones de renta. Esto está muy claro en la norma y ya lo determina. Este mecanismo de retención de la fuente es un mecanismo utilizado por el Estado, ¿sí? Para facilitar
acelerar y asegurar el recaudo del impuesto. Entonces, por eso, esta es la razón por la cual ellos castigan mucho la evasión, porque afecta directamente todos los proyectos sociales, todos los planes de desarrollo de los municipios, porque ellos su base fundamental son las transferencias centrales, y las transferencias centrales se basan en los que ellos pueden eh, retener, ¿sí? Entonces, esta retención, por ejemplo, por el IVA, en que un comprador o responsable de recaudar este impuesto, ¿sí? Que tiene la calidad de agente retenedor, retiene el IVA, ¿sí? Y lo debe consignar. Ustedes, los que sean retenedores, tienen que consignarlos al mes siguiente de la causación de esta operación. Entonces, ellos tienen unas fechas que hay que cumplir para evitarle sobrecostos en sanciones, para declarar y pagar las retenciones en la fuente por estos impuestos retenidos. Entonces, aquí vemos que el 437, ¿sí? El inciso 2 del Estatuto Tributario establece quiénes pueden ser agentes retenedores de este impuesto. Tienen que tener en cuenta que en el momento en que también ustedes dejen de ser agentes retenedores, los que lo sean y los que no lo sean, les hacen esa retención, tienen que hacer esa operación de retención pagada menos retención causada. Ahí es donde pueden ustedes entrar a descontar. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta, aquí nos determina cuáles son las entidades estatales, que eso nosotros ya lo sabemos. Aquí lo importante es, y lo que siempre genera confusión, son las mixtas. Las mixtas siempre nos generan confusión. ¿Cuáles son mixtas en las cuales estén incluidos cuando la participación del Estado tenga el 50%? Ahí ustedes ya saben cuáles tienen que ser. Mire, acá el impuesto de la renta y complementarios de los contratos de concesión entra a funcionar, ¿sí? En el momento en que ustedes reciben los abonos y reciben los pagos. En ese momento, ese hecho generador se causa, ¿sí? Entonces, independientemente si es contrato privado o contrato público, ¿sí? El hecho generador se activa. Entonces ahí ya ustedes tienen que entrar a pensar en cómo van a estar su apalancamiento financiero para el pago de impuestos, ¿sí? También los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios que cumpla lo que hablábamos antes, el tope de los ingresos, tienen que están obligados a declarar, ¿sí? Para los independientes por cuenta propia o contrato diferente a prestaciones de servicios, ¿sí? Están obligados al pago de aportes a aquellos con ingresos netos iguales o superiores a un salario mínimo. Los independientes ya pero tenemos que tener en cuenta cuando es declaración y cuando es declaración y pagada. ¿Sí? También aquí permite que la reforma tributaria nos permite que los independientes por cuenta propia, ¿sí? Diferente a las prestaciones de servicios, ¿sí? Opten por tomar como ingresos el valor causado o el percibido, ¿sí? Entonces esto nos es procedente para generar deducciones, ¿sí? Porque estos que no cumplan los criterios del 107 del Estatuto Tributario. Entonces la idea es siempre podernos salir del 107 para poder generar esos alivios, ¿sí? El impuesto de renta es un impuesto compuesto, ¿sí? Que está compuesto por el impuesto de renta y los complementarios. Los complementarios son las ganancias ocasionales y remesas. Tenemos que tener en cuenta que las ganancias ocasionales no son las de rifas y apuestas, como la gente mal cree, ¿sí? Las ganancias ocasionales son las ganancias que salen del giro normal de sus negocios, cuando les ingresa a su negocio un dinero que no que no es de la actividad principal, que no es del giro normal de sus negocios, están generando la ganancia ocasional. Y ahí
ya el Estado lo toma como sujetos del cobro, como susceptibles de cobro, ¿sí? Porque el impuesto de renta grava todos los ingresos que obtenga el contribuyente durante el año, ¿sí? Y que sean susceptibles de incremento del patrimonio. Entonces pueden haber unos ingresos que no son susceptibles del incremento del patrimonio, esos pueden estar excluidos, ¿sí? También hay que mirar cuáles son los exceptuados, ¿sí? Ahorita vemos más adelante cuáles unos regímenes exceptuados que no son grabados con esto, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que los costos y gastos que incurren ustedes al producir un bien o servicio son deducibles. La subcontratación. La subcontratación genera el impuesto sin ningún problema al principal de la subcontratación. Ya es potestad del principal del contrato estatal trasladar ese costo a la subcontratación. Las cesales, régimen exceptuado por completo, ¿sí? Entonces, los convenios, los tratados que hagan las cesales, ¿sí? Cuando perciban estos ingresos por ejecución de obras, por intereses o por otros conceptos, estos son regímenes exceptuados. Entonces, los contratistas que hagan este tipo de alianzas, que hagan este tipo de contratos, convenios solidarios, con estas sanidades sin ánimo de lucro, son régimen exceptuado y pueden tener un alivio ahí. Bueno, la actividad económica que generan estos ingresos están sometidos al impuesto de renta. La administración delegada genera impuesto de renta, ¿sí? Las reglas de la base gravable del IVA en contratos de construcción de bien inmueble tiene que ver con el hecho generador. ¿Esto qué quiere decir? Que genera el ingreso en el momento. Ustedes empiezan a generar impuesto a la compra de los materiales. Ahí ya empiezan a generar IVA pagado, retención en la fuente pagada, ¿sí? Y entonces, después, cuando ustedes van a hacer sus declaraciones, pues hacen sus respectivo, ¿qué? Deducción, ¿sí? Entonces, el IVA en el contrato de obra pública. Entonces, el IVA en el contrato de obra pública lo tenemos regulado en el artículo 100 de la ley 2192, ¿sí? Porque son los contratos de obra pública ellos nos determinan qué es una obra pública. Los contratos de obra pública que se leen en las personas naturales o jurídicas, ¿sí? Con entidades territoriales descentralizadas, departamental, municipal, están excluidos del IVA. Pero en la parte económica del contrato directamente. Pero ustedes, cuando empiezan a comprar los materiales, esos materiales no están excluidos. Esos materiales ustedes tienen que hacer esa transferencia de forma independiente entre el IVA pagado y el IVA cobrado. ¿Mm? Aquí lo que habla esta norma son de los pagos que se dan al contratista, pero la adquisición de materiales que ustedes incurren, eso es otro cuento. Eso es ahí sí entran a la base gravable. ¿Mm? También ellos tienen en cuenta lo que son los consorcios y las uniones temporales. Entonces, están completamente excluidos como contribuyentes del impuesto de renta, ¿sí? Cosa que no pasa con el IVA. No todos o sea, son responsables del impuesto a las ventas los consorcios, las uniones temporales. Lo que les decía, claro que sí. ¿Por qué? Porque los consorcios y las uniones temporales adquieren los bienes y cuando adquieren los bienes son susceptibles del impuesto porque tienen que pagar el IVA cuando adquieren los insumos, los materiales, todo lo tienen que... Es bueno, las principales novedades en el impuesto de renta. Bueno, disminuye el límite de renta exenta del 25%. ¿Mm? Entonces, el 25% de renta exenta sobre los pagos laborales pasará a limitarse anualmente. Antes la teníamos en 2.800 VT y ahora solo están en 790.
Eso es una novedad. También tiene una novedad con relación a la renta líquida de gravable, ¿sí? Para establecer esta renta líquida, ¿sí? De la cédula general se sumarán los ingresos obtenidos por todo concepto. O sea, aquí estamos hablando de las rentas completas, ¿sí? Excepto los dividendos y ganancias ocasionales, pero todo el resto entra, ¿sí? Las rentas exentas y las deducciones imputables estarán limitadas al 40% del ingreso bruto, sin que exceda las 1.400 VT. Por ejemplo, los que hemos sido contratistas del Estado, nosotros ya sabemos que a nosotros nos limitan al 40% de los ingresos brutos de nuestras prestaciones de servicio. Y desde ahí ya empiezan a cobrarme a nosotros, ¿sí? Eh, También las rentas que por concepto de trabajo podrán aplicar a la segunda división de equivalente a 72 VTs, ¿sí? Por cada dependiente y hasta un máximo de 4 dependientes. Entonces, los que tienen dependientes solo pueden excluir sus 4 dependientes, ¿sí? Teniendo en cuenta que solo le permiten hacer esas exclusiones, que es muy bueno. Antes no teníamos los 4. También los que adquieren bienes y servicios podrán solicitar como deducción el 1% del valor de los bienes adquiridos, siempre y cuando este monto no exceda las 240 UVTs. Entonces vamos con la estimación de costos. Aquí vamos al 336 del inciso primero del Estatuto Tributario, ¿sí? Que establece que las rentas de trabajo en las cuales procedan costos y gastos deducibles se estimarán al 60% del ingreso bruto. Se dan cuenta que antes para las otras estábamos en el 40%, aquí ya estamos al 60% del ingreso bruto, ¿sí? Y si se excede este tope, la novedad te deberá reportar una novedad, ¿sí? En la declaración de renta. Estas novedades, en términos generales, son de manera informativa, pero la DIAN ya los empieza a encasillar y ya empieza a actualizar sus bases de datos, ¿sí? Que si no cumple con la obligación de informar el exceso de tope, el contribuyente será sancionado, ¿sí? También está en el Estatuto Tributario. Ahí lo van a ver en el artículo 651, ¿sí? De estas sanciones por no cumplir la obligación de información. No se les olvide que todo está. Hay un dicho que nosotros manejamos en derecho que dice que el Estado está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Y eso es completamente cierto. Ellos saben más de nosotros que hay veces nosotros mismos. Entonces, si deciden hacer esas cosas, es muy posible que ustedes no lo puedan evitar estas sanciones y muy posible que los vayan a encontrar. Entonces, también tiene otra situación con relación a los costos y gastos porque deberán ser soportados con factura electrónica, comprobante de nómina electrónica y documentos equivalentes electrónicos. Entonces, siempre tienen que pedir su factura electrónica. Nada de recibos informales, nada de facturas sin los requisitos legales. Entonces, siempre a través de factura electrónica. Modificación a la renta líquida, ¿sí? Modificó el gravamen. La renta líquida grava al total de las personas naturales, ¿sí? Por la suma de las rentas obtenidas por rentas de trabajo, capital, no laborales, de pensiones, dividendo y de participación. O sea, prácticamente estamos grabados todos, ¿sí? Porque rentas de trabajo, si cumple el tope, entra. Rentas de capital, si cumple el tope o cumple los ingresos, también entra, ¿sí? También las rentas laborales, ¿sí? Y, bueno, las pensiones las iban a desgravar, ¿sí? Pero también dividendos y participaciones, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que la renta líquida es la que determina, deduciendo la renta bruta de los gastos necesarios para producir. Entonces, cogen la renta líquida, ¿sí? Deducen la renta bruta y esa es la base gravable, ¿sí? Eh, bueno, bueno, aquí vamos a ver, eh, perdón, entonces, otra de las modificaciones, ¿sí?
es la renta líquida gravable al total de las personas naturales, ¿sí? Que estará conformada por sus rentas líquidas cedulares obtenidas en las rentas de trabajo, capital y pensión, ¿sí? Y debiendo de participaciones, y maneja unos parámetros y manejan acá unos índices que vamos a ver, ¿sí? Entonces, acá, entre esos parámetros que ellos nos dan, es que se continuará sumando todos los ingresos obtenidos por todo concepto, ¿sí? Eh, se ha venido realizando y se restará los ingresos no constitutivos de renta. ¿Cuáles son los ingresos no constitutivos de renta? Los que están dentro del artículo 36 al artículo 57 del Estatuto Tributario, ¿sí? Entonces, ahí ya estos ingresos no son constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Eso es bien interesante cuando ustedes puedan manejar la forma como les ingresa el capital a sus empresas. Bueno, el valor resultante se le podrá restar todas las rentas exentas y las deducciones imputables a la cédula general, ¿sí? Siempre que no exceda el 40% de la operación anterior, ¿sí? Entonces, tampoco el 40% o las 1.340 VT. Esta fue la modificación, antes era a 5.040. Tarifas de los impuestos de renta. ¿Sí? Entonces, la tarifa general del impuesto de renta para personas jurídicas se mantiene en el 35% del base del año gravable, ¿sí? También tenemos que sufrieron unas modificaciones en su tasa, ¿sí? Hoteles, zonas francas, marítimos y empresas editoriales, ¿sí? La tarifa general se mantiene de las rentas para sociedades nacionales y sus asimiladas, ¿sí? Los establecimientos permanentes, entidades exteriores, personas jurídicas extranjeras al 35%, ¿sí? Las tarifas de hoteleros, parques temáticos, ecoturismo y agroturismo quedó al 15%. Se le aplicará la tarifa al 15%. Entonces es muy interesante. Las personas que quieran hacer unas inversiones en ecoturismo, en agroturismo, se van a dar cuenta que van a tener unos beneficios tributarios que les sería más interesante que de pronto hacer unas inversiones donde la carga tributaria sea más alta. Bueno, pues muchísimas gracias. Quedo pendiente a las preguntas que ustedes quieran efectuarme. Claro que sí. Bueno, y, doctor William, bueno, en este momento invitamos a todos los asistentes que deseen participar con preguntas, comentarios para compartirlos con el doctor William. Pueden levantar la manito o está la caja de preguntas donde pueden realizarla para que el doctor William nos pueda brindar la solución. Todos tienen el micrófono activado para que puedan como tal participar con cualquier pregunta, duda, inquietud que tengan acerca como tal de nuestra conferencia del día de hoy. Estamos recibiendo comentarios de agradecimiento por la exposición del tema. Bueno, en este momento no tenemos preguntas. De igual manera, agradecemos como tal al doctor William por su valioso tiempo, por toda la información y la explicación suministrada. Nos gustaría saber si es posible, nos pueda compartir el material expuesto. Claro, Y sí, a, señora. y a todos los participantes agradecemos su asistencia. A sus correos llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en esta conferencia. Queremos aprovechar para cordialmente invitarlos a participar de nuestra conferencia que se llevará a cabo el día de hoy a las 3 p.m., que es cómo impulsar la innovación y creatividad en los ingenieros.
Muchas gracias nuevamente al doctor William. Esperamos próximamente volver a contar con su compañía. De esta manera, damos por finalizada. No, tenemos una pregunta rápida del ingeniero Rafael Padilla. Entonces, el ingeniero Rafael Padilla nos pregunta, gane un contrato que es mayor a 2 años, ventas promedio, la retención de IVA me causa un faltante de caja enorme. ¿Hay una forma de pedir un alivio? ¿De la retención de IVA? Sí, dice, gane un contrato que es Sí. mayor a 2 años de venta promedio. La retención de IVA me causa un faltante de caja enorme. ¿Hay forma de pedir alivio? Pues lo que pasa es que sí se puede pedir un acuerdo, podría solicitar un acuerdo de pago, ¿sí? Para empezar a, eso es está dentro de los alivios y es poder diferir en 2 cuotas este pago, pero tiene que hacerlo directamente a la DIAN y hacer la solicitud a través de, sería muy interesante, de su contadora para poder acceder al beneficio de los pagos parcializados, ¿sí? Y porque eso sí lo contempló la norma de poder financiar esa parte. Entonces sí podría acceder a algún tipo, tal vez no de alivio, pero sí de algún tipo de financiación. Muchas gracias, doctor William. Entonces, como indicábamos, damos gracias como tal, doctor William. Esperamos volver a contar próximamente con su compañía. De esta manera, pues al no haber más preguntas, damos por finalizada como tal la conferencia, invitándolos a participar en nuestra próxima, que se llevará a cabo el día de hoy a las 3 de la tarde. Muchas gracias a todos. Bueno, muy amables, muchísimas gracias.